Saludos cordiales a todos. Mi nombre es Napoleón Bonaparte, y esta es la obra en mi nombre, titulada Napoleón I en su trono. Fue hecha por el pintor francés Dominique Ingres en el año 1806 y no la hizo por un mandado, él la hizo a voluntad propia. Yo, el protagonista de esta pintura, fui un militar y gobernante proveniente de Francia nacido en el año 1769 en la isla francesa de Córcega, y la verdad es que repercutí bastante en la historia mundial, he aquí mi testimonio. Mi familia formaba parte de la nobleza local, mi padre era abogado y estuvo fuera de la ciudad durante varios años, por lo que mi madre fue fundamental en mi niñez, además tuve 12 hermanos, de los cuales, lamentablemente, solo sobrevivieron 7. No era muy buen estudiante, pero me iba muy bien en matemáticas, me gustaba pasar tiempo solo para reflexionar y sentía un profundo rechazo hacia los franceses de la época. También me dediqué a la lectura de obras de la literatura clásica. Mi padre nos llevó a uno de mis hermanos y a mí a la Francia continental para estudiar en la Escuela Militar Francesa de Brienne-l'Étang, en ese entonces tenía 10 años. Debido a que mi idioma natal fue el de la isla en que nací, tuve que aprender a hablar francés, pero siempre me dijeron que mi acento era italiano, y así fue durante el resto de mi vida. En realidad mi nombre verdadero era Napoleón Eddy Bonaparte, pero unos años después de ocurrido lo ya mencionado lo cambié al que todos conocen ahora, que tiene una sonoridad más francesa. Más adelante fui admitido en la Escuela Militar de Francia, París y estudié artillería, después de mi graduación fui comisionado como teniente segundo de artillería. Cuando aún no cumplía 20 años se desató uno de los hechos históricos más recordados, me refiero a la Revolución Francesa, esto a causa de la monarquía existente en ese entonces, siendo Francia gobernada por el rey Luis XVI, esta persona fue muy descuidada con el país, teniendo a gran parte de la población en una pobreza extrema mientras él gozaba de los privilegios de su cargo junto a su familia. Esta sería la causa del gran descontento de los franceses, por lo que una gran cantidad de ellos se reunió para por fin rebelarse y dar fin a tan tirano gobierno. A los 23 años abandoné el ejército francés y volví a mi tierra natal, Córcega. Siendo teniente de la Guardia Nacional entré en la política corsa, rivalizando a uno de mis ídolos de la infancia, Pasquale Paoli, al cual lamentablemente no pude vencer, por lo que me desterraron de dicho lugar. Tiempo después me seis en la obligación de embarcar a Francia junto a mi madre y hermanos, pero nos encontramos con la sorpresa de que Robespierre, el líder de la revolución, tenía al país hecho un desastre, abusando del poder que en ese momento tenía y creyéndose una especie de entidad superior. Todo aquel que no le adoraba o que se pusiera en contra de su postura y persona era sentenciado a muerte en la guillotina. Su era de poder habría sido finalizada a causa del enojo de los franceses por todo lo que estaba haciendo en el país, siendo este personaje condenado a morir en la guillotina, artefacto que curiosamente él mismo había creado. Más tarde fui readmitido en el ejército como capitán de artillería, siendo destinado a una ciudad francesa llamada Toulon, lugar que estaba invadido por la flota inglesa. Aquí comenzaron mis grandes hazañas. En 1975 el ejército y el pueblo se unieron para restaurar la monarquía, tuve el poder en el gobierno, el cual utilicé para enfrentar a los revolucionarios, poco después fui nombrado como general. Mi primera batalla como comandante general del ejército francés fue contra los austríacos, donde mi gran capacidad de estrategia hizo que obtuviéramos la victoria frente a un ejército superior, ganándome así el respeto de mis hombres. Sin embargo, lo más importante de todo esto fue haber conseguido la paz con Austria y sus aliados. Luego de 3 campañas, me seis en la situación de abandonar a mi ejército para regresar a Francia y salvar al país de la crisis del Directorio. En 1779 llevé a cabo un golpe de Estado e inicié un nuevo régimen, este fue el consulado, en el cual las personas que estuvieran dentro de territorio perteneciente al país tendrían que ser regidos por nuestras reglas. En 1800, cerca de la ciudad de Alessandria al noroeste de Italia se dio a cabo la batalla de Marengo, el ejército a mi mando fue atacado de sorpresa por los austríacos, no obstante, como llamado desesperado de mi parte, fueron enviadas tropas francesas al lugar para contraatacar, las cuales fueron dirigidas por el general de Sykes. Fue así como obtuvimos la victoria, murieron en batalla pocos franceses, pero lastimosamente de Sykes no logró sobrevivir. Al día siguiente, el general Melas comenzó las negociaciones que llevaron a que los austríacos evacuaran el norte de Italia, y a suspender las operaciones militares en ese país. En 1804 fui declarado emperador bueno, yo mismo me declaré emperador.
Entre mis principales medidas estaban restablecer la paz en Europa, hacer desaparecer los diezmos, entre otras medidas con las que se lograría la igualdad de los ciudadanos, aunque varios dicen que solo fue una forma de excusarme por mis actos. Una de mis medidas más polémicas fue el bloqueo continental sobre las mercancías británicas, con el objetivo de arruinar su poder comercial. Lo sé, fue un poco cruel de mi parte, pero eran enemigos. Conquisté Portugal y nombré a mi hermano José rey de España después de lograr la abdicación de Fernando VII, o sea, que renunciara a su puesto. Hablando brevemente de mi vida amorosa, me casé 2 veces, siendo mi primera esposa una viuda aristócrata criolla con 2 hijos, y la segunda una mujer llamada María Luisa de Austria. En 1812 quebré una alianza que tenía con San Alejandro I, atacando a Rusia, pero mi ansiedad de poder me trajo consecuencias, por lo que terminé doblegado ante el país. Conservé mi título de emperador teniendo estancia en la isla de Elba, de la que huí en 1815. Intenté recuperar el poder, pero caí totalmente en la batalla de Waterloo. Finalmente, abdiqué en favor de mi hijo Napoleón II, y acto seguido, fui recluido en la isla de Santa Elena siendo cautivo de los ingleses hasta mi muerte en 1821. Bien, esta fue mi historia y aporte a la humanidad, que, según mi humilde opinión, no es menor. Habré muerto en manos de enemigos, pero no cabe duda de que junto con mi muerte nació una leyenda. Agradezco mucho tu atención, y espero haberte sido de ayuda para retroalimentarte de aprendizaje y nuevo contenido informativo.